7 Señor de los Ángeles. La hermandad en el país de las arañas. Prohibición. Aproximadamente una semana antes, durante una de sus habituales entrevistas privadas, Loken había hablado finalmente a Mersadie Oliton sobre el gran triunfo tras Ullanor. No puede imaginárselo, dijo. Lo puedo intentar. Loken sonrió. El Mechanicus había allanado totalmente un continente entero como escenario para el acontecimiento. ¿Allanado totalmente? ¿Qué quiere decir? Con máquinas industriales de fusión y geoformación. Se suprimieron montañas y su materia se usó para rellenar valles. Se dejó la superficie lisa e infinita, un tablero enorme de gravilla de roca pulida y seca. Hicieron falta meses para conseguirlo. Deberían haber hecho falta siglos. Menosprecia la industria del Mechanicus. Enviaron 4 flotas de obreros para que se hicieran cargo de la tarea. Crearon un escenario digno de un emperador, tan amplio que se podía ver la medianoche en un extremo y el mediodía en el otro. Exagera. Exclamó ella con un bufido de satisfacción. Tal vez lo haga. ¿Me ha visto hacerlo antes? Oliton negó con la cabeza. Tiene que comprender que se trataba de un acontecimiento singular. Era un triunfo que marcaría el final de una era, y el emperador, amado por todos, lo sabía. Sabía que tenía que ser recordado. Era el final de la campaña de Ullanor, el final de la cruzada, la coronación del señor de la guerra. Era una oportunidad para los Astates de despedirse del emperador antes de que partiera hacia Terra, tras 2 siglos de liderazgo personal. Lloramos cuando anunció que se retiraba del campo de batalla. ¿Se lo imagina, Mersadie? 100.000 guerreros llorando. La muchacha asintió. Creo que fue una vergüenza que no hubiera rememoradores allí para presenciarlo. Fue un momento que ocurre solo una vez en cada época. Fue un asunto privado. 100.000 personas presentes, un continente allanado para el acontecimiento, y era un asunto privado. Repuso ella con una nueva carcajada. Loken la miró. Incluso ahora, no nos comprende, ¿verdad? Todavía piensa en una escala muy humana. Reconozco mi error, respondió ella. No era mi intención ofenderla, se excusó él, advirtiendo la expresión de la joven. Pero era un asunto privado. Una ceremonia. 100.000 astartes. 8 millones de soldados profesionales. Legiones de las máquinas de guerra llamadas titanes, igual que bosques de acero. Cientos de unidades blindadas, formaciones de tanques, miles y miles de ellos. Naves de guerra ocupando toda la órbita inferior, eclipsados por los escuadrones de aviones, que volaban por encima de nosotros en escalones interminables. Pendones y estandartes, tantísimos pendones y estandartes. Permaneció en silencio unos instantes, recordando. El Mechanicus había construido una calzada. Tenía medio kilómetro de anchura y 500 kilómetros de longitud, una línea recta que cruzaba el escenario que había aplanado. A cada lado de esta calzada, cada 5 metros, había un poste de hierro coronado con el cráneo de un piel verde, trofeos de la guerra de Ullanor. Más allá de la calzada, a ambos lados, ardían fuegos de Prometium en cuencos de rococemento. A lo largo de 500 kilómetros. El calor era intenso. Desfilamos por la calzada en formación de revista, pasando bajo el estrado sobre el que permanecía el emperador, bajo un dosel de láminas de acero. El estrado era la única estructura elevada que el Mechanicus había dejado, la base de una vieja montaña. Desfilamos en formación, y luego nos reunimos en la amplia llanura situada bajo el estrado. ¿Quién desfiló? Todos nosotros. Estaban representadas 14 legiones, bien en su totalidad o por una compañía. El resto estaban ocupadas en guerras demasiado remotas para permitirles asistir. Los lobos lunares estaban allí en masa, por supuesto. 9 primarcas lo presenciaron, Mersadie, 9. Horus, Dorn, Angron, Fulgrim, Lorgar, Mortarion, Sanguinius, Magnus y Elkan. El resto enviaron embajadores. Fue un espectáculo increíble. No pueden ni imaginarlo. Todavía lo sigo intentando. Yo aún sigo intentando creer que estuve allí, repuso él, negando con la cabeza. ¿Cómo eran? ¿Cree que los conocí? Yo era solo un guerrero hermano más que marchaba en la fila. Durante mi vida, señora, he visto a casi todos los primarcas en un momento u otro, pero casi siempre de lejos. Personalmente he hablado con 2 de ellos. Hasta mi elección a Mournival, no me movía en círculos tan elevados. Conozco a los primarcas como figuras distantes. En el triunfo, casi no podía creer que hubiera tantos presentes. Pero aún así, experimentó sensaciones indelebles.
Cada uno, tan imponente, tan enorme y orgulloso, parecían encarnar las características humanas. Ambrón, rojo y colérico. Dorn, sólido e implacable. Magnus, envuelto en misterio, y Sanguinius, desde luego, tan perfecto, tan carismático. He oído decir esto de él. Entonces ha oído la verdad. Su larga melena negra estaba aplastada por el peso del chal de malla de oro que llevaba sobre la cabeza, cuyos bordes le enmarcaban las facciones solemnes. Se había manchado las mejillas con ceniza gris en señal de duelo. Un asistente permanecía junto a él con el tarro de tinta y el pincel para pintar las lágrimas rituales de dolor sobre las mejillas, pero el primarca Sanguinius negó con la cabeza, haciendo que el chal de malla tintineara. «Tengo lágrimas auténticas», dijo. Se volvió, no hacia su hermano Horus, sino hacia Torgadón. «Muéstramelo, Tarik», dijo. Torgadón asintió. El viento gemía alrededor de las figuras inmóviles reunidas en la solitaria ladera de la colina, y la lluvia tamborileaba sobre las placas de las armaduras. Torgadón hizo una seña, y Talvitz, Bulla y Lucius se adelantaron, ofreciendo las sucias reliquias. «Estos hombres, mi señor», dijo Torgadón con voz inusitadamente temblorosa, «estos legionarios hijos del emperador, recuperaron estos restos desinteresadamente, y es apropiado que ellos se los ofrezcan personalmente». «¿Usted realizó esta honrosa tarea?», preguntó Sanguinius a Talvitz. «Lo hice, mi señor». Sanguinius tomó el abollado casco Astartes de las manos de Talvitz y lo estudió. Se alzaba imponente por encima del capitán, la armadura dorada adornada con rubíes y gemas relucientes, y marcada, como la armadura del señor de la guerra, con el ojo bien abierto de Terra. Las enormes alas de Sanguinius, igual que las de una águila gigantesca, estaban plegadas a su espalda, y colgaban de ellas cintas plateadas y lazos de perlas. Sanguinius hizo girar el casco en sus manos y contempló la marca del armero estampada en el interior del borde. «8 caballero leopardo», dijo. A su lado, el señor del capítulo, Raldorón, empezó a inspeccionar el manifiesto. «No te molestes, Ral», le indicó Sanguinius. «Conozco la marca. Capitán Toros. Se le echará de menos». Sanguinius entregó el casco a Raldorón y asintió mirando a Talvitz. «Gracias por su gentileza, capitán», dijo, y luego miró en dirección a Eidolon. «Y a usted, señor, mi gratitud por haber acudido en ayuda de Frume con tanta urgencia». Eidolon inclinó la cabeza, y pareció hacer caso omiso de la mirada sombría que el señor de la guerra lanzaba en su dirección. Sanguinius giró en dirección a Torgadón. «Y a ti, Tarik, principalmente. Por poner fin a esta pesadilla». «Hago únicamente lo que mi señor de la guerra me ordena», respondió este. Sanguinius desvió la mirada hacia Horus. «¿Es eso cierto?». Tarik tenía cierta libertad de acción. Horus sonrió y, a continuación, se adelantó y abrazó a Sanguinius contra su pecho. No había dos primarcas que fueran tan íntimos amigos como el señor de la guerra y el ángel. Apenas se habían separado desde la llegada de Sanguinius. El majestuoso señor de la Legión de los Ángeles Sangrientos, la 9ª Legión Astartes, retrocedió y contempló el desolado paisaje. Alrededor de la base de la irregular colina, cientos de figuras con armadura aguardaban en silencio. La gran mayoría lucían bien el blanco luminoso de los lobos lunares o el rojo arterial de los ángeles sangrientos, excepto por los restos del destacamento de legionarios hijos del emperador, un pequeño grupo de colores púrpura y dorado. Detrás de los Astartes, las máquinas de guerra aguardaban bajo la lluvia, silenciosas y negras, describiendo un círculo alrededor de la reunión igual que espectrales plañideras. Más allá de ellas, las huestes del ejército imperial observaban de pie, con los estandartes aleteando indolentemente bajo la fría brisa. Sus vehículos blindados y transportes de tropas estaban estacionados en escalón, y muchos de los soldados se habían encaramado a las carrocerías, para poder ver mejor lo que sucedía. La punta de lanza de Torgadón había arrasado un amplio sector del paisaje, demoliendo árboles de piedra allí donde los encontraba, y domeñando de ese modo el clima formidable de aquella parte de muerte. El cielo se había aclarado gradualmente hasta adquirir un veteado color gris pólvora, recorrido por finas franjas de nubes, y la lluvia caía con suavidad y persistencia, reduciendo la visibilidad en las distancias a una mancha borrosa. Siguiendo órdenes del señor de la guerra, el grueso de las fuerzas de las naves imperiales allí congregadas descendió al planeta bajo la relativa seguridad que ofrecía la zona libre de tormentas. En las antiguas filosofías de Terra, dijo Sanguinius, según he leído, la venganza se consideraba un motivo poco convincente y un fallo del espíritu. Me resulta difícil sentirme tan noble hoy.
Me gustaría expurgar esta roca en memoria de mis hermanos caídos, y los camaradas que murieron intentando salvarlos. El guerrero miró a su hermano Primarca. Pero eso no es necesario. La venganza no es necesaria. Hay Xenos aquí, una amenaza alienígena implacable que rechaza cualquier comunicación civilizada con la humanidad, y nos ha recibido con muerte y nada más que muerte. Eso es suficiente. Tal como el emperador, amado por todos, nos ha enseñado, desde el inicio de nuestra cruzada, hay que encargarse directamente de lo que es anatema para la humanidad, para asegurar la ininterrumpida supervivencia del imperio. ¿Me apoyarás? Mataremos a muerte juntos, respondió Horus. Una vez pronunciadas aquellas palabras, los Astartes fueron a la guerra durante 6 meses. Apoyados por el ejército y los artefactos del Mechanicus, atacaron las latitudes yermas y estremecidas del mundo llamado Muerte, y arrasaron a los Megarágnidos. Fue una guerra soberbia, en muchos aspectos, y nada fácil. Por muchos de ellos que mataran, los Megarágnidos no se amilanaban ni se batían en retirada. Parecía como si no tuvieran ni voluntad ni un espíritu que quebrantar. Avanzaban y avanzaban, emergiendo de hendiduras y grietas del rojizo terreno, un día tras otro, listos para seguir la pelea. En ocasiones, parecía como si existiera una reserva infinita de ellos, como si nidos de una vastedad inimaginable infestaran la capa del planeta o como si fábricas subterráneas en perpetua actividad fabricaran más y más de ellos cada día para reemplazar las bajas producidas por las fuerzas imperiales. Por su parte, no obstante los muchos de ellos que eliminaban, los guerreros del imperio no llegaron a subestimar a los Megarágnidos. Eran letales y rudos, y tan numerosos como para desconcertar a cualquiera. La bestia número 50 que maté, comentó pequeño Horus en un momento dado, fue tan difícil de vencer como la primera. Loken, al igual que muchos lobos lunares presentes, se alegraba personalmente de las circunstancias del conflicto, ya que era la primera vez desde su elección como señor de la guerra que el comandante los dirigía en el campo de batalla. Previamente, en la habitienda de mando, una tarde lluviosa, el Mournival había intentado con suma delicadeza disuadir a Horus de tomar parte en las operaciones desde el terreno. Abaddon había tratado, muy habilidosamente, de presentar el papel del señor de la guerra y su importancia como algo de una trascendencia mucho mayor que el simple combate militar. ¿Es que no soy apartamento para ello?, había dicho Horus, poniendo mala cara, mientras la lluvia tamborileaba sobre el toldo. Lo que quiero decir es que es demasiado valioso para ello, señor, había replicado Abaddon. Este es solo un mundo, un campo de batalla. El emperador le ha encomendado velar por los intereses de todos los mundos y campos de batalla. Su campo de acción es, Ezequiel, el tono de voz del señor de la guerra había delatado una nota de advertencia, y este había cambiado a la lengua tónica, una clara señal de que su mente estaba puesta en la guerra y en nada más. No pretendas adoctrinarme sobre mis deberes. Señor, jamás lo haría. Exclamó de inmediato Abaddon, con una respetuosa inclinación de cabeza. Valiosísimo es la palabra, había interpuesto Aximan rápidamente, yendo en ayuda de Abaddon. En caso de que resultara herido, si cayera incluso, sería, Horus se puso en pie con una mirada iracunda. ¿Ahora ridiculizas mis capacidades como guerrero, pequeño Horus? ¿Es que te has ablandado desde mi predominio? No, mi señor, no, al parecer, solo Torgadón había advertido el destello divertido que se ocultaba tras la fingida cólera del señor de la guerra. Solo tememos que no deje ni un ápice de gloria para nosotros, dijo. Horus empezó a reír, y al darse cuenta de que había estado jugando con ellos, los miembros del Mournival se echaron a reír también. Horus dio un golpecito amistoso a Abaddon en el hombro y pellizcó la mejilla de Aximan. Libraremos esta guerra juntos, hijos míos, dijo. Así es como me hicieron. De haber sospechado, allá en Ullanor, que el cargo de señor de la guerra requeriría de mí que renunciara a las glorias del campo de batalla para siempre, no lo habría aceptado. Cualquier otro podría haberse hecho con ese honor. Guillemán, o el león, tal vez. Suspiran por él, al fin y al cabo. Nuevas muestras de ruidosa alegría siguieron a sus palabras. La carcajada de los chtonianos era sombría y recia, pero la carcajada de los lobos lunares era mucho más recia aún. Más tarde, Loken se preguntó si el señor de la guerra no habría usado sus astutos poderes políticos una vez más. Había evitado la cuestión central por completo, y desviado sus preocupaciones con buen humor y un llamamiento a su código como guerreros. Era su modo de decirles que, no obstante todos sus buenos consejos, había algunas cuestiones en las que no se le podía hacer cambiar de opinión. Loken estaba seguro de que Sanguinius era el motivo.
Horus era incapaz de quedarse a un lado y contemplar cómo su hermano más querido iba a la guerra. Horus no podía resistir la tentación de pelear hombro con Sanguinius, como habían hecho en los viejos tiempos. El señor de la guerra no permitiría que lo eclipsaran, ni siquiera aquel a quien más quería. Verlos juntos en el campo de batalla resultaba impresionante. Dos dioses combatiendo, rugiendo a la cabeza de una oleada roja y blanca. En docenas de ocasiones obtuvieron victorias conjuntamente en muerte, que, de haber sido distinto lo que siguió, deberían haberse convertido en hazañas tan loadas e inmortales como Ullanor o cualquier otro gran triunfo. Efectivamente, la guerra en su conjunto dio lugar a muchas proezas extraordinarias que la posteridad debería haber celebrado, en especial ahora que los rememoradores se encontraban entre ellos. Como a todos los que eran como ella, a Mersadie Olitón no se le permitió descender a la superficie con los escalones combatientes, pero absorbió cada detalle que se transmitía desde la superficie, el diario flujo y reflujo de la brutal guerra, las pérdidas y las victorias. Cuando, periódicamente, Loken regresaba con su compañía a la nave insignia para descansar, efectuar reparaciones y rearmarse, ella lo sometía a un interrogatorio frenético y lo obligaba a describir todo lo que había visto. Horus y Sanguinius, el uno junto al otro, era lo que más le interesaba, pero se sentía cautivada por todos sus relatos. Muchas batallas habían sido lances extensos y enconados, en los que miles de astartes conducían a decenas de miles de soldados contra filas interminables de megarágnidos. Loken se esforzaba por encontrar el lenguaje apropiado para describirlo, y en ocasiones se daba cuenta de que tomaba, tontamente, morbosas expresiones sacadas de las crónicas de Ush. El capitán contó a la joven las grandes cosas que había presenciado, los momentos especiales. El modo en que Luxedirae había conducido a su compañía contra una formación de megarágnidos de 25 en fondo por 100 de ancho, y la había hecho pedazos en menos de media hora. Como Sacrus Carmidus, capitán de la tercera compañía de los Ángeles Sangrientos, había mantenido la posición contra una hueste zumbante de cladóceros alados durante toda una larga y espantosa tarde. La manera en que Yatton Cruce, a pesar de ser tan terco y tedioso, había roto la retaguardia de un ataque por sorpresa de los megarágnidos y demostrado que todavía existía temple en él. Como Tibalt Marrel I, había tomado las montañas bajas en 2 días y conseguido elevarse por fin hasta las filas de los seres extraordinarios. El modo en que los megarágnidos habían dado a conocer más y más variaciones biológicas de pesadilla, que incluían cladóceros enormes que avanzaban como si fueran máquinas de guerra acorazadas, y como los titanes del Mechanicus, conducidos en la vanguardia por el Dies Irae de la Legio Mortis, los aniquilaron y pisotearon las vainas ennegrecidas de sus alas. La forma en que Saul Tarvitz, peleando junto a Torgadón en lugar de en la corte del arrogante Lore Eidolon, renovó el respeto que los lobos lunares sentían por los legionarios hijos del emperador mediante varias gestas bélicas. Tarvitz y Torgadón habían alcanzado una gran camaradería durante la guerra y mitigado el descontento entre las dos legiones. Loken había oído rumores de que Eidolon se sintió inicialmente contrariado con la conducta de Tarvitz, hasta que reconoció cómo la simple hermandad y el esfuerzo redimían su equivocación. Eidolon, si bien jamás lo admitiría, comprendía a la perfección que no disfrutaba del favor del señor de la guerra, pero a medida que transcurría el tiempo, descubrió que al menos se lo toleraba dentro de los límites de la tienda de combate del comandante, y se le consultaba junto con el resto de oficiales. Sanguinius también había allanado el camino. Sabía que su hermano Horus tenía ganas de reprender a Fulgrim por la prepotencia que sus astartes habían mostrado últimamente. Horus y Fulgrim eran buenos amigos, casi tanto como Sanguinius y el Señor de la Guerra, y el Señor de los Ángeles se sentía consternado al ver una potencial escisión en ciernes. No puedes permitirte disensiones, le había dicho Sanguinius. Como señor de la guerra, debes disfrutar del respeto unánime de los primarcas, del mismo modo que lo tenía el emperador. Por otra parte, Fulgrim y tú lleváis unidos como hermanos demasiado tiempo para que iniciéis una disputa. La conversación había tenido lugar durante un breve paréntesis en los combates, en la sexta semana, cuando Raldoron y Sedirae conducían al ejército principal hacia el oeste, al interior de una serie de valles y desfiladeros estrechos que discurrían a lo largo de las estribaciones de un enorme talud de montañas. Los dos primarcas habían permanecido durante un día en un campamento de mando unas leguas por detrás de las tropas que avanzaban. Loken lo recordaba bien. Él y el resto de miembros del Mournival estaban presentes en la tienda de guerra principal cuando Sanguinius sacó a colación el tema. Yo no disputo, dijo Horus, mientras sus armeros retiraban su pesado equipo de combate salpicado de barro y lavaban sus extremidades.
Los hijos del emperador siempre han sido orgullosos, pero ese orgullo se está convirtiendo en insolencia. Hermano o no, Fulgrim tiene que saber cuál es su lugar. Ya tengo bastantes problemas con los malditos ataques de cólera de Angron y el condenado mal genio de Perturabo. No toleraré la falta de respeto por parte de un aliado tan cercano. ¿Fue un error de Fulgrim, o de ese Eidolon?, preguntó Sanguinius. Fulgrim nombró a Eidolon comandante general. Apoya sus méritos, y evidentemente confía en él y no le parece mal su actitud. Si Eidolon personifica el carácter de la Tercera Legión, entonces tengo que tomar medidas. No solo aquí. Necesito saber si puedo confiar en la Legión de los Hijos del Emperador. ¿Y por qué crees que no puedes? Horus permaneció en silencio unos instantes, mientras un asistente le lavaba el rostro, luego escupió oblicuamente al interior de un cuenco que otro ayudante sostenía junto a él. Porque están demasiado condenadamente orgullosos de sí mismos. ¿No están todos los astartes orgullosos de su propia cohorte? Sanguinius tomó un sorbo de vino y a continuación echó una mirada al Mournival. ¿No estás tú orgulloso, Ezequiel? Hasta el final de la creación, mi señor, respondió Abaddon. Si se me permite, señor, intervino Torgadón, existe una diferencia. Existe un orgullo y lealtad naturales del hombre hacia su propia legión. Eso puede ser un orgullo jactancioso y el motivo de rivalidad entre astartes. Pero los legionarios hijos del emperador parecen especialmente altaneros, como si estuvieran por encima de la gente como nosotros. No todos ellos, me apresuro a añadir. Al escucharlo, Loken comprendió que Torgadón se refería a Tarbich y a los otros amigos que había hecho en la unidad de Tarbich. Es su forma de pensar, repuso Sanguinius, asintiendo. Siempre ha sido así. Buscan la perfección, ser tan buenos como puedan, imitar la perfección del mismo emperador. No es superioridad. Fulgrim me lo ha explicado en persona. Y Fulgrim puede que lo crea así, dijo Horus, pero es como superioridad que se manifiesta entre algunos de mis hombres. En el pasado existió respeto mutuo, pero ahora se muestran despectivos y condescendientes. Me temo que es mi nuevo rango lo que los contraría. No lo toleraré. No sienten celos de ti, repuso Sanguinius. Tal vez, pero se sienten agraviados por el papel que mi rango le confiere a mi legión. A los lobos lunares siempre los han considerado unos bárbaros. El sílex de Ctonia está en sus corazones y el tifne de su mugre en sus pieles. La Legión de los Hijos considera a los lobos lunares como iguales solo debido al expediente militar en combate de mi legión. Los lobos no lucen grandes galas ni muestras modales elegantes. Somos jubilosamente rudos allí donde ellos se muestran regios. Entonces quizás sea hora de plantearse hacer lo que el emperador sugirió, dijo Sanguinius. Horus negó categóricamente con la cabeza. Lo rechacé en Ullanor, a pesar de ser un honor. No volveré a considerarlo. Las cosas cambian. Eres señor de la guerra, ahora. Todas las legiones astartes tienen que reconocer la preeminencia de la 16 Legión. Tal vez algunos necesiten que se lo recuerden. Horus lanzó un bufido. No veo a Rus intentando adecentar a su horda de berserkers y darles una imagen nueva para obtener respeto. Leman Rus no es señor de la guerra, indicó Sanguinius. Tu título cambió, hermano, siguiendo órdenes del emperador, de modo que el resto de nosotros no tuviéramos ninguna duda sobre el poder que ostentas y la confianza que el emperador depositó en ti. Quizá lo mismo deba sucederle a tu legión. Más tarde, mientras marchaban penosamente a través de la llovizna, siguiendo a los pesados titanes por las marismas rojas y las extensiones de agua superficial, Loken preguntó a Abaddon qué había querido decirle el Señor de los Ángeles. En Ullanor, respondió el primer capitán, el amado emperador aconsejó a nuestro comandante que rebautizara la 16 Legión, para que no existiera la menor duda sobre el poder de nuestra autoridad. ¿Qué nombre deseaba que tomáramos?, inquirió Loken. Los hijos de Horus, respondió Abaddon. El sexto mes de la campaña tocaba a su fin cuando llegaron los desconocidos. Por espacio de varios días, los navíos de la expedición en órbita empezaron a detectar señales curiosas y desplazamientos etéreos que sugerían la actividad de astronaves a poca distancia, y se efectuaron varios intentos de localizar el origen. Advertido de la situación, el señor de la guerra supuso que otros refuerzos estaban a punto de llegar, puede incluso que unidades adicionales de la Legión de los Hijos del Emperador.
naves de exploración en misión de patrulla, enviadas por el maestre Comnenus, y cruceros que actuaban como piquetes de vigilancia, no consiguieron encontrar ningún rastro concreto de navío alguno, si bien muchos informaron sobre lecturas espectrales, como si se tratara de la precursora elevación de pantallas que anunciaba una traslación inminente. La flota expedicionaria levó anclas y se apostó en una posición de combate previamente establecida, con la espíritu vengativo y la corazón orgulloso en vanguardia, y la misericordia y la lágrima roja, la nave insignia de Sanguinius, en el flanco trasero. Cuando los desconocidos aparecieron por fin, lo hicieron a gran velocidad y muy seguros de sí mismos, acelerando desde un punto de traslación situado en los límites del sistema. 3 enormes naves insignia de combate, con un diseño de construcción y sistema de propulsión que no aparecían en los archivos del Imperio. A medida que se acercaban, empezaron a transmitir lo que parecían ser señales de desafío. La naturaleza de tales señales resultaba extraordinariamente parecida a la señal repetitiva procedente de las balizas de las estaciones, intraducible y, según el señor de la guerra, afín a la música. Las naves eran grandes, y una transmisión visual mostró que eran relucientes, de líneas elegantes y de un blanco plateado, con la forma de cetros reales, con proas gruesas, cascos largos y delgados y las secciones de propulsión desplegadas lateralmente. La más grande de ellas medía el doble de la longitud de la quilla de la espíritu vengativo. Se dio la alerta general por toda la flota, se alzaron los escudos y se descubrieron las armas. El señor de la guerra efectuó preparativos inmediatos para abandonar la superficie y regresar a su nave insignia. Los enfrentamientos con los megarácnidos se interrumpieron apresuradamente y se hizo regresar a las fuerzas de tierra como un solo ejército. Horus ordenó a Comnenus que lanzara un saludo, y no disparara a menos que le dispararan antes. Parecían existir muchas probabilidades de que aquellos navíos pertenecieran a los megarácnidos y vinieran de otros mundos en apoyo de los nidos de muerte. Las naves no respondieron directamente a los saludos, pero siguieron transmitiendo sus propias señales curiosas. Se aproximaron lentamente, y se detuvieron a distancia de tiro de la formación expedicionaria. Entonces hablaron. No con una voz, sino con un coro de voces que pronunciaban las mismas palabras, recubiertas con más de las curiosas transmisiones musicales. El mensaje lo recibió con total claridad el sistema de comunicaciones imperial, y también los astrotelépatas, expresado con tal fuerza y autoridad, que Inmaesin y sus adeptos hicieron una mueca de dolor. Hablaron en el idioma de la humanidad, y dijeron: ¿Es que no visteis las advertencias que dejamos? ¿Qué habéis hecho aquí?